Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Son las 7 de la mañana de este martes 2 de abril, en el que Europa, las bolsas europeas van a volver a abrir sus puertas tras el festivo, tras el puente de Semana Santa, del lunes de Pascua, y tras haber visto cómo Wall Street ha cotizado con signo mixto en este arranque de mes y de trimestre, después además de haber conocido esos datos manufactureros, ese ISM mejor de lo esperado que enfría las expectativas en cuanto al momento del pivote y que ha llevado a los rendimientos de los bonos a máximos de 2 semanas y por lo tanto incrementando la tensión de unos mercados que siguen aguardando a lo que va a ser ese movimiento esperado de recortes de los tipos de interés. Los futuros americanos hoy parecen extender las caídas en el S&P, en el Nasdaq. Los futuros europeos se lo piensan a esta hora, parecen bastante congelados después de ese trimestre fuertemente alcista que además dejaba aquí en el mercado español al IBEX 35 en máximos desde 2017 y en un momento en el que además, junto con las referencias macroeconómicas, la resiliencia de la economía americana, seguimos muy pendientes de esas tensiones geopolíticas que están avivando los precios del petróleo, que hemos visto cómo se han ido calentando en las últimas sesiones y en las que hemos visto al mismo tiempo cómo el oro ha marcado nuevos máximos históricos. Tensión en los mercados en un momento en el que la crónica se va escribiendo con grandes titulares geoeconómicos y con lo que son los grandes asuntos que escriben las tensiones del tablero internacional y de la geopolítica. Ahí lo hemos visto, lo primero, ese signo mixto en Wall Street después de lo que ha sido ese primer trimestre del año fuertemente alcista, 5 meses consecutivos de ganancias para el S&P, para el Dow, y que ayer se arrancaba el mes, trimestre y semana con signo mixto por esa fortaleza, lo estamos diciendo, ese ISM manufacturero que ha mostrado ese comportamiento mejor de lo esperado de la industria en Estados Unidos y, como decíamos, hemos visto a ese Treasury a 10 años elevar la rentabilidad también en el plazo a 2 años y sin lugar a dudas, por lo tanto, elevando lo que está siendo la presión y lo que están siendo las apuestas del mercado sobre cuándo va a llegar ese movimiento esperado en los recortes de tipos de interés. Y ahora lo que estamos viendo es cómo esa herramienta de la Fed, ese Fed Watch, ahora se valora una probabilidad del 58% de un recorte de tipos en junio frente al 64% de hace una semana, viendo además como ayer ese T-Note a 10 años subía 12 puntos hasta el 4,32%. Es sin lugar a dudas uno de los grandes asuntos que ponen el paraguas a la sesión en una jornada en la que, por supuesto, las grandes tensiones internacionales siguen despertando los grandes argumentos que elevan la presión y la tensión en torno a Oriente Medio. En este caso, además, todo gira en torno a lo que ha sido el ataque contra el consulado en Damasco, en el que Irán, por supuesto, ha lanzado esas amenazas contra Israel tras ese ataque y al mismo tiempo que ahora, de última hora, Estados Unidos acaba de negar su participación ni haber tenido conocimiento de ese ataque sobre precisamente ese consulado en Damasco, en Siria, y que ha despertado la ira por parte de lo que es Irán, que ha lanzado sus serias advertencias contra lo que es el gobierno israelí después de que al menos 8 personas hayan fallecido en ese bombardeo sobre el consulado en la capital sirio y que se ha atribuido a las autoridades, por parte de las autoridades iraníes a Israel. Y en uno, además, de los fallecidos es un general de la Guardia Revolucionaria de Irán. Se eleva la tensión, Estados Unidos quiere desmarcar de ese cruce de acusaciones, de ese ataque al consulado, ni ha participado ni ha tenido conocimiento. Y por lo tanto es la máxima tensión informativa a esta hora. Pero por supuesto al mismo tiempo seguimos muy pendientes de lo que está siendo ese caldo de cultivo que sigue siendo la tensión en torno a lo que parece ser inminente ataque sobre Rafah, la ciudad fronteriza de Gaza, y en la que Israel y Estados Unidos han vuelto a hablar. Lo han hecho funcionarios de ambas partes y lo han hecho, eso sí, a partir de una reunión virtual después de que la semana pasada
el encuentro que tendría que haber sido cara a cara en Washington se suspendiera por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que rompía y enfriaba mucho más las relaciones después de que Estados Unidos se abstuviera y saliese adelante ese proyecto de resolución en Naciones Unidas que pedía un alto el fuego. Ahora se han vuelto a reunir, acuerdo para que Israel va a tomar en consideración las preocupaciones de Estados Unidos sobre la ofensiva de Rafah, una ofensiva que preocupa a Washington, que cree que va a disparar el número de muertes y que además obligaría de nuevo a mover a esos desplazados que se concentran en la ciudad fronteriza de Hamas, mientras Netanyahu insiste en que entrar en Rafah es la única manera de derrotar a los combatientes de Hamas. Por lo tanto, a esta hora el protagonismo vuelven a hablar y el plan de volver a verse de forma, eso sí, recurrente y de forma presencial a partir de ahora. Y todo esto, por supuesto, mientras se siguen escribiendo nuevas páginas en torno a la guerra en Ucrania y, sobre todo, mientras se sigue avivando la necesidad del apoyo armamentístico y, por lo tanto, el apoyo económico a Ucrania en un momento en el que además los retrasos en el suministro de proyectiles de artillería por parte de los aliados, especialmente por Estados Unidos, han dejado a las fuerzas ucranianas en desventaja de hasta 6-1. En este escenario, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca acelerar la ayuda a Ucrania, está urgiendo a llegar a un acuerdo y espera que tenga lugar en las próximas semanas. De hecho, en una entrevista a la Fox ha señalado que, eso sí, se impondrían nuevas condiciones a la ayuda, posiblemente incluyendo proporcionar la asistencia como un préstamo que eventualmente será reembolsado, o confiscar activos rusos como compensación, o revocar la congelación de la administración Biden sobre nuevas licencias para exportar gas natural licuado, a lo que se oponen los aliados republicanos en la industria energética. Todo esto, por supuesto, mientras en las últimas horas Rusia ha derribado 36 misiles ucranianos sobre la región de Belgorod en un solo día, y en el que se pone en evidencia ese escenario de continuos enfrentamientos en esta guerra que, como decíamos, ya ha entrado en su tercer año. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que también resulta clave los avances que se están produciendo o las alianzas en torno a la inteligencia artificial, mirando más a la geoeconomía y geoestrategia. Estados Unidos y Reino Unido han anunciado una asociación formal sobre seguridad en la inteligencia artificial, alianza que llega en ese contexto de creciente preocupación por las próximas versiones de esa IA generativa, y que, sin lugar a dudas, por parte tanto de la Secretaría de Comercio estadounidense como de la británica, se ha firmado ese memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente en el desarrollo de pruebas avanzadas de modelos de inteligencia artificial. Y, por supuesto, toda lo que es la crónica de la mañana se empaña de la noticia de última hora que hace mirar a la máxima tensión, que nos hace mirar a Asia, donde Corea del Norte ha disparado un presunto misil balístico de alcance intermedio hacia el mar frente a su costa este. El ejército de Corea del Sur ha denunciado el disparo, al tiempo que ha despertado la condena inmediata del primer ministro de Japón. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado del lanzamiento de lo que parecía ser un misil balístico de alcance intermedio desde el área de Pyongyang, de la capital de Corea del Norte. El misil habría volado unos 600 kilómetros antes de caer al mar, mientras que el Ministerio de Defensa nipón ha estimado que habría cubierto una distancia aún mayor, de hasta 650 kilómetros, y alcanzado una altitud máxima de 100 kilómetros. La declaración del Estado Mayor Conjunto surcoreano no ha especificado el tipo exacto de misil, pero Corea del Norte ha estado probando un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio propulsado por un motor de combustible sólido.
7:10 de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión, con la mirada puesta en los grandes asuntos que elevan la tensión del tablero internacional. Al menos 8 personas han muerto en el bombardeo sobre el consulado iraní en la capital siria, en Damasco, en lo que ha sido un acto con el que ha acusado a Israel un ataque que se atribuye, según el balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, y en el que habría fallecido, uno de los fallecidos es un general de la Guardia Revolucionaria de Irán. En este contexto, Irán ha amenazado a Israel precisamente después de que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informase de que, además del general de brigada iraní, habrían fallecido 2 asesores iraníes y 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, según los primeros balances en la ofensiva. Esta ofensiva del ejército israelí se producía horas después de retirarse del hospital Al-Shifa en Gaza, tras varias semanas de intenso asedio que lo dejaban fuera de servicio. En este contexto, el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, afirmaba que Teherán responderá con dureza a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco. Se eleva la tensión y las amenazas de Irán contra Israel por el ataque contra el consulado en la capital siria, en Damasco, y en ese momento, en esa tensión internacional, Estados Unidos acaba de hablar para desmarcarse y ha señalado traslada a Irán que desde Washington no han tenido participación ni tenían un conocimiento previo de un ataque israelí contra ese complejo diplomático en Siria, una información que llega por parte de Axios y en el que además se cita a fuentes estadounidenses. Estados Unidos se distancia y niega a Irán que haya participado o que conociera de antemano el ataque contra el consulado. Y entre tanto, por supuesto, mirando a Oriente Medio, clave lo que ha vuelto a ser el diálogo retomado entre los funcionarios de Israel y de Estados Unidos. En las últimas horas se ha producido un encuentro virtual entre funcionarios de ambas administraciones y en ese encuentro han acordado tener en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos sobre una ofensiva planeada por parte del gobierno de coalición de guerra de Benjamín Netanyahu sobre la ciudad fronteriza de Rafah. Israel, por tanto, tomará en cuenta esas preocupaciones y así se desprende de la declaración conjunta que han emitido tras ese encuentro vía virtual con los funcionarios estadounidenses y en la que se han debatido formas alternativas para combatir y derrotar a los militantes de Hamas en el sur de Gaza. El encuentro de 2 horas y media de duración, encabezado por altos funcionarios de ambas partes, ha terminado con un plan para retomar conversaciones de seguimiento en persona a partir de la próxima semana. Según Reuters, de momento no ha habido señales claras de que los negociadores hayan llegado a algún acuerdo sobre el camino a seguir en Rafah. La administración de Joe Biden ha instado a Israel a no llevar a cabo una ofensiva a gran escala en Rafah para evitar más víctimas civiles palestinas, donde las autoridades sanitarias han señalado que más de 32.000 personas han muerto en esos ataques entre Israel y Hamas. Un funcionario israelí en Washington ha señalado que entre los participantes en ese encuentro virtual, entre esos participantes israelíes, se encontraba el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el asesor de Seguridad Nacional, Chaki Hanegbi. Ambos son confidentes del círculo más cercano de Benjamín Netanyahu, que debieran haber asistido a esa reunión personal en Washington la semana pasada y que Benjamín Netanyahu canceló después de que Estados Unidos se abstuviera y permitiera la aprobación en Naciones Unidas de ese proyecto de resolución en el que se pedía el alto el fuego en Gaza. Y entre los grandes asuntos que hasta ahora centran la atención de la mañana, importante, como desde Estados Unidos se sigue apuntando a Ucrania y se sigue trabajando para tratar de despejar la ayuda prometida. El presidente de la Cámara de Representantes busca un compromiso ahora para acelerar la ayuda a Ucrania. El líder republicano ha fijado el objetivo de tener una aprobación en la Cámara de manera inmediata. En una entrevista a la Fox apuntaba, eso sí, que la Cámara impondría nuevas condiciones a la ayuda, posiblemente incluyendo proporcionar la asistencia
como un préstamo que eventualmente será reembolsado, confiscar activos rusos como compensación o revocar una congelación de la administración Biden sobre nuevas licencias para exportar gas natural licuado, a lo que se oponen en este punto los aliados republicanos en la industria energética. Varios funcionarios del ala conservadora de la Cámara de Representantes han señalado que las probabilidades de que los legisladores aprueben más asistencia no son más del 50%. Según Bloomberg, aún así la decisión del presidente de establecer un cronograma para la aprobación y anunciarlo públicamente es la señal más fuerte de que seguirá adelante con ese paquete de asistencia. Y mientras tanto, en el frente, los retrasos en el suministro de proyectiles de la artillería por parte de los aliados, especialmente Estados Unidos, han dejado a las fuerzas ucranianas en desventaja de hasta 6-1. Y mientras en el campo de batalla y en cuanto a los ataques que más titulares arrojan en las últimas horas, Rusia ha derribado 36 misiles ucranianos sobre la región de Belgorod en solo un día. Las defensas antiaéreas rusas han derribado este lunes esos 36 misiles RM-70 Vampire de fabricación checa sobre la región fronteriza de Belgorod, según ha informado el Ministerio Ruso de Defensa. Mientras, el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, ha afirmado que al menos 9 personas han resultado heridas a consecuencia de los ataques ucranianos que se han intensificado en las últimas semanas. Además, han informado de daños a más de una decena de viviendas, una escuela y varios turismos. Y por supuesto, en este escenario clave, lo que está pasando en los mercados en este arranque de mes. Hoy abrirán sus puertas las bolsas europeas, pero ayer teníamos lo que era la vuelta a la negociación tras el festivo de Semana Santa de Wall Street, que estrenaba el trimestre y el mes con signo mixto después de haber conocido ese dato de ISM manufacturero que resultaba mejor de lo esperado y enfriaba las expectativas de recortes, con lo que elevaba además la rentabilidad de los bonos. El Dow caía un 0,6%, el S&P un 0,20%, mientras que el Nasdaq, el tecnológico, resistía con avances moderados. Todo ello en un contexto en el que hemos visto cómo el oro ha vuelto a conseguir nuevos máximos con una alza del 1% hasta los $2.261. Todo esto además en un momento en el que el mercado del petróleo veía al petróleo de referencia en Estados Unidos, al West Texas, rozar los $84 el barril, y en un momento en el que a esta hora de hecho tenemos en los $84,16, aún por encima de los precios al cierre de Wall Street, y el petróleo Brent de referencia en Europa con subidas hasta los $87,86 el barril. La primera sesión en Wall Street, como decíamos, estaba marcada por ese PMI manufacturero del ISM por encima de 50, el más alto en 16 meses, y eso hacía que el rendimiento del T-Note subiera más de 12 puntos hasta el 4,32%, lo cual implica el borrado de media bajada de tipos de la que estimaban los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años de referencia saltaron a máximos de 2 semanas tras esos datos manufactureros, y ahora el mercado de futuros de tipos de interés, esa herramienta FedWatch, está valorando una probabilidad del 58% de un recorte de tipos en junio, frente al 64% de hace una semana. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.